Muy buenas noches, señoras y señores, otra edición más del programa Haciendo Historia. Este ciclo que muy gratificante para nosotros, agradecemos nuevamente todos los mensajes, los mails, la gente que nos saluda en diversos lugares, los mensajes que nos mandan felicitándonos por los temas que elegimos, que nos permiten a todos, yo siempre digo que en primer lugar, en primera fila, conocer cosas ignoradas de nuestra historia. Una materia pendiente, tal vez, para los colegios. Estudiamos por ahí una historia muy general y por ahí los correntinos, que tenemos tanta riqueza en historias, sería bueno que estudiemos más en particular. Un saludo especial a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, más precisamente las ciudades de Paraná y Santa Fe, donde también ven el programa Haciendo Historias y donde recurrentemente ustedes van a ver que en la historia que contamos se les nombra permanentemente a Entre Ríos, se les nombra permanentemente a Santa Fe, porque era la conformación del Estado en ese momento, en la formación de la organización nacional, lo que fue la guerra con el Paraguay en las dos ediciones, ¿no? Bueno, no estoy solo, vamos a presentar al doctor Eduardo Enrique Galeana. Quito, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafael, muy bien, muy bien. Y a mi derecha está el doctor Dardo Ramírez Bracci. ¿Cómo estás, Dardo? Hola, Rafael, buenas noches. Bueno, hoy un tema apasionante, vamos a hablar de Domingo Faustino Sarmiento, una imagen a veces controvertida. Hoy vamos a aclarar todas las dudas para que usted tenga un conocimiento cabal de esta persona que fue importantísima en la educación, en la formación del Estado, en la formación cultural de la República. ¿Cómo era la República en el momento que él decide que había que enseñar, que aparecieran los maestros, la educación pública? Una personalidad importante, la de Sarmiento, que vamos a conocer. Recuerdo que a través y gracias a Moglia Ediciones usted puede participar del sorteo de nuestros libros, gentileza de Leo Moglia y de Moglia Ediciones. Puede participar con un mail que nos manda a haciendohistorias@hotmail.com y tenemos algunos libros para entregar, los que ya han ganado y le hemos comunicado que pasen a retirar sus libros y de esta manera poder enriquecer un poco la historia que nosotros tratamos de comunicar programa a programa. Arranca el doctor Dardo Ramírez Bracci. La figura de Domingo Faustino Sarmiento realmente es una figura que trasciende por su personalidad, por sus múltiples facetas en su accionar público. Pero si hay una característica que sobresale en la figura sarmientina, es la de polemista. No hay un hombre que ha generado tanta polémica para la construcción intelectual y política en la Argentina como Domingo Faustino Sarmiento. Aún más, creo que Sarmiento y Alberdi son los dos hombres que germinaron la doctrina y el pensamiento institucional y constitucional de la Argentina del siglo XX. Así como los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron en aquella primera etapa fundadora a los padres fundadores que a través de las cartas del Federalista fueron marcando los cursos de cómo construir el Estado, el sistema republicano, las competencias del sistema federal. La función que cumplieron aquellos padres fundadores en la doctrina de la construcción del Estado norteamericano, sin duda alguna, Alberdi y Sarmiento lo han cumplido para la Argentina, en forma muy temprana. Pero la particularidad de esa sapiencia sarmientina va a tener una fuerte impronta por su capacidad polemista, porque su forma de ser, su carácter, sus escritos y en su fuerza en la prosa que tiene Sarmiento va a marcar profundamente, no solamente en la construcción doctrinaria, constitucional y política argentina, sino también en la literatura nacional. Aún más, sus libros son paradigmas en la literatura de la Argentina del siglo XIX. Sarmiento va a formar parte tempranamente de
una generación intelectual conocida en el Río de la Plata como la generación del 37. Esta generación que va a proponer algunos principios coincidentes con el propio Alberdi en un momento, porque si bien Alberdi y Sarmiento van a ser gestores de esta doctrina, digamos, institucional de la Argentina, de cómo va a ser la República, van a haber diferencias entre ambos, pero en esta primera etapa van a coincidir plenamente en cómo se debía construir el país, cómo debían ser los parámetros constitucionales, los elementos que debe tener, los nuevos elementos que debe tener el Estado para organizar el Estado, incorporar nuevos ingredientes a la configuración social del país, la inmigración, la necesidad de la instrucción, la exigencia primordial de tener una constitución nacional, buscar la paz y sobre todo el orden. Y el orden se da con la constitución y se da con la ley. Todos estos principios que fueron gestores de esta generación y específicamente de estos dos prohombres como Alberdi y Sarmiento van a marcar profundamente en la vida del país. La vida pública de Sarmiento iba a ir desde gobernador de San Juan, de presidente de la República, de ministro de la República, va a tener una frondosa actividad intelectual a través de publicaciones en periódicos, en libros. Sus obras completas tienen más de 80 volúmenes. 80 volúmenes. Sí, es una de las obras más voluminosas, una de las obras más prolíferas del siglo XIX, que conjuntamente con el propio Alberdi también sus obras completas son numerosas. Ya seguramente hablaremos de la vida política y la vida pública de Sarmiento gobernador y Sarmiento presidente. Pero no quiero dejar de mencionar a Sarmiento como productor de ideas y constructor de la prosa literaria. Y hay dos libros que son paradigmáticos, a mi forma de ver. De esos 80 y tanto de volúmenes, hay dos libros que han marcado la literatura, la política y la descripción de la Argentina y de sus provincias en el siglo XIX. Uno es su famosísima obra Facundo y Civilización o Barbarie, que ya vamos a hacer algunos análisis de la obra, y el otro que me gusta a mí personalmente, tal vez por mis recuerdos y por mis primeras lecturas de mi vida juvenil, que es Recuerdo de Provincias. En el Facundo, Sarmiento, algunos críticos literarios, el Facundo es una de las obras mejor escritas que tiene la literatura argentina. En el Facundo, Sarmiento hace, la obra se llama Facundo y Civilización o Barbarie. Esta dicotomía de Sarmiento de civilización o barbarie va a marcar en la construcción política de la Argentina y en la idea sarmientina de siempre. ¿Qué ubicaba él como barbarie? La barbarie era el no respeto a la ley. El bárbaro era el no orden. Bárbaro era aquel que no quería vivir bajo un sistema en el cual tenía que pervivir la convivencia. Y muchas veces, no siempre, algunos sectores bárbaros, entre comillas, como decía Sarmiento, eran aquellos rebeldes, aquellos gauchos, por eso ese enfrentamiento y esa descripción tan, digamos, negativa que del paradigma del caudillaje, como lo ve en Facundo Quiroga. Pero no quiere decir que esto Sarmiento tenga una descripción negativa y una apreciación valorativa mala por parte de lo que es el gaucho. Aún más, en el Facundo, él describe y hace una referencia del gaucho, el gaucho vaqueano, quién era el gaucho vaqueano, y ve las virtudes del gaucho vaqueano, el gaucho rastreador, y lo describe y rescata la capacidad que tiene el rastreador, que no necesita ni mapas,
ni espacios de formaciones específicas, sino simplemente su vivencia y su instinto de andar por los lugares que conoce para que sea vaqueano y conocer los caminos hacia dónde ir. Y eso lo describe Sarmiento, pero no como un punto negativo del gaucho, sino como una virtud del gaucho, de esas capacidades que tiene nuestro gaucho natural. El gaucho cantor también lo describe. Una de las características, el canto del gaucho, la payada, pero lo describe como una virtud. Pero así como rescata estos principios valorativos del gaucho, también ve lo negativo. Su rebeldía, el no acatamiento a la ley, la figura de Quiroga como un referente de la prepotencia, del personalismo, de lo que Sarmiento estaba en contra. Y la otra obra que me parece interesante referenciar es el Recuerdo de Provincias. Recuerdo de Provincias es un libro como una autobiografía de Sarmiento que habla de sus antecedentes, cómo era la San Juan en aquellos años, cómo era la relación familiar, cómo rescata que él no viene de aquellos prohombres ni aquellos grandes terratenientes que tenían recursos. Muestra su capacidad de autodidacta, muestra cómo se fue instruyendo desde muy joven, cómo enseñó y cómo había una gran preocupación por la educación en su accionar, en su vida privada. Va a mostrar algo maravilloso que va a ser cómo era la vida familiar de Sarmiento, en donde va a rescatar de una familia de hermanos, de pocos recursos, que su madre de varios hermanos solamente pudo heredar una fracción de tierra de aquellas grandes familias de San Juan, solamente una pequeña fracción de tierra, y tuvo que construir su casa de barro, de paja, de barro y de piedra, desde los cimientos, con 2 esclavos que le habían prestado. Y esto lo cuenta en Recuerdo de Provincia. Y también recuerda, en Recuerdo de Provincia, valga la redundancia, Sarmiento, cómo era la producción local. Y esto me parece de vital importancia. Tal vez consciente o inconscientemente Sarmiento va a describir cómo eran las industrias del interior. Y para eso me permito hacer referencia de una pequeña prosa, un pequeño párrafo de Sarmiento que describe cómo era ese telar de su madre que fomentó la industria de las localidades. Dice Sarmiento: las industrias manuales poseídas por mi madre son tantas y tan variadas que su enumeración fatigaría la memoria con nombres que hoy no tienen ya significado. Debemos aclarar que su madre, su única industria de la madre era un pequeño taller de un solo telar que durante toda su vida tejió. Tejió haciendo el hilado y tejió haciendo el lienzo y los propios tejidos. Decía y continúa Sarmiento: hacía de seda suspensores, pañuelos de mano de lana de vicuña para mandar de obsequio a España a algunos curiosos, y corbatas y ponchos de aquella misma lana suavísima. A estas fabricaciones de telas se añadían añajazos para albas, randas, mañiquetes, mallas y una multitud de labores de hilo que se empleaban en el ornato de las mujeres y de los paños sagrados, de los curas y para las iglesias. El paño de calceta en todas sus variedades y el arte difícil de teñir, poséyolo mi madre a tal punto que de perfección que en estos últimos tiempos se la consultaba sobre los medios de cambiar un paño grana en azul o de producir cualquiera de los tintes oscuros del gusto europeo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una producción industrial. La producción de hilar, de hacer de la lana, de la lana o del algodón el hilo, del hilo transportarlo al telar, del telar hacer el paño o hacer el poncho, y del poncho después buscar las tinturas para darle los colores y de los propios colores después poder vender. ¿Qué proceso industrial
que tal vez inconscientemente Sarmiento estaba describiendo lo que hacía su madre, como paradigma de los decenas de telares que podía haber en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, que eran ancestralmente la producción local. Producción que Pedro Ferré en 1830 bregaba para proteger esos ponchos, que se limiten las importaciones de los lienzos de Manchester, y Pedro Ferré bregaba por proteger esas industrias, las industrias que todavía no eran industrializadas, no eran grandes industrias, pero eran industrias locales, tradicionales, incipientes, que sin duda alguna necesitaba el país para generar después una producción mayor. Sarmiento describe en Recuerdo de Provincias, en esta frase, y hay otras frases más, pero por razones de tiempo y de dinamismo me parece loable rescatar esta sola, pero muestra cabalmente de cómo era la economía del interior y la rescata Sarmiento en esta magnífica obra. Quito. El gran hacedor. Sarmiento es el constructor de la República Argentina. Le quepa bien a quien le quepa, es el constructor de la República Argentina. Luego de la Constitución Nacional de 1853, a los pocos días, 60 días o 70 días, aparece Comentarios de la Constitución Nacional. Sarmiento, el primer libro de derecho constitucional argentino sobre... ¿Ni bien salía la Constitución? Ni bien salió la Constitución. Él estaba en Buenos Aires rebelde, ¿eh? Él estaba enojado con Urquiza, peleado con Urquiza. Pero él tenía una idea. La idea era un país que crezca en manos de la ciencia, de la cultura, de la invención, de la innovación. Él desde Recuerdos de Provincia, como relata Dardo, desde Civilización y Barbarie, o Sombra de Facundo, Yo te evoco, él piensa que para poder crecer por dentro había que cerrar un poco las fronteras argentinas y traer la tecnología del exterior y sembrarla acá en la Argentina. Que ese telar que la madre usaba manualmente se transforme en el telar mecánico que él había observado en Europa, en el telar de Manchester, de Liverpool, etc., en los telares franceses, en los telares españoles, valencianos. Entonces, esa era la idea, no cerrar la importación porque a mí se me ocurre, sino tratar de hacer lo que hacen los demás acá, porque teníamos mano de obra especializada, nos faltaba la tecnología, el know-how, el saber cómo. Contra eso luchaba Sarmiento. Tanto es así que, siguiendo la línea de Mitre crea los colegios nacionales. Debemos salvar la figura de Urquiza en este caso, porque Urquiza había creado el Colegio de Concepción del Uruguay antes de la caída de Rosas. En ese Colegio de Concepción del Uruguay, manejado por la masonería argentina, se van a becar 5 o 6 chicos del interior pobres, de capacidades económicas pobres. Los más brillantes se los traía Concepción del Uruguay. De ahí iba a salir Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza y otros tantos de familias muy pobres, que van a ser generación de constructores de la República Argentina. Sarmiento, siguiendo la línea de Mitre tenía una idea más acotada de élite. Él quería formadores de gobierno, es decir, un 5 o un 10% de élite que gobiernen al resto del país. ¿Por qué razón? Porque en la época en que Mitre crea los colegios nacionales, el 60, 70, el 80% de la población argentina era analfabeta. El 95 al 99% era femenina, analfabeta. Las mujeres solo y únicamente conocían los libros por la lectura que se hacían en las casas en voz alta. Se leían los libros en voz alta. Es decir, un libro aparecía en una casa, se reunían todo alrededor. Los esclavos, los libres, etcétera, y ahí se leía.
el padre habitualmente o algún vecino que sabía leer, o se contrataba un lector y este venía a leer. Sarmiento, como bien dijo Dardo Ramírez Bracci, es el creador de las escuelas normales, de las escuelas primarias, trajo las maestras norteamericanas, maestros y maestras norteamericanas, 35, 32 mujeres, 3 varones, creó las escuelas normales dentro de las provincias argentinas. En Corrientes trajo la escuela normal en 1870, creó la escuela normal, aceptó la creación de la escuela normal de Goya, la escuela normal de Esquina, donde estuvieron las maestras norteamericanas. O sea que usted se va a la regional, se va a la normal, se va a la escuela de Esquina, se va a la escuela de Goya, están los cuadros de las maestras norteamericanas, las que Sarmiento fue a Estados Unidos con Thomas Mann y Mary Mann a traer estas maestras y a enseñarles primero el castellano, después le enseñó más o menos las bases sociológicas de la República Argentina. ¿Qué es lo que decía Sarmiento y por qué lo atacan los correntinos? ¿Por qué se creó una generación de tontos? Digo tontos porque evidentemente no han leído la historia, no han estudiado la historia. Sarmiento en Corrientes no era querido porque escribía cosas como esta, por ejemplo. ¿Qué sucedió enseguida en Corrientes?, se pregunta Sarmiento. Poco le importaba al presidente el saberlo. Eligieron, según se cree, a un señor Pampín que no le gustaba a muchos comandantes de campaña. Acertaba pasar un ministro nacional camino del Paraguay y les indicó por su cuenta a un señor Guastavino, que era juez federal por entonces, y daba con esos prendas de buen gobierno. A su regreso, encontró que había sido electo y renunciado enseguida, sin duda por no cuadrar a otros, quedando el vice va y viene en el mando. El ministro de regreso a Buenos Aires hizo sentir la posición desventajosa de aquel gobernante joven y sin prestigios militares, en la provincia en que todo decidían los comandantes vitalicios de milicia. Acá el gobierno era de los comandantes. Cáceres, Reguera, Insaurralde, Ascona, va y viene. Y acá le da con un mazo a va y viene, porque acá se le atribuye la batalla de Ñaembé, el triunfo al gobernador va y viene. Y resulta que Sarmiento dice, pero si acá vino el ministro de gobierno de Corrientes a pedir dinero y le envió 16.000 pesos fuertes. Además le mandó al general Roca con el ejército de línea a pelear. Asimismo le mandó al general Bedia, que llega un poco más tarde. Pero va y viene se atribuye el triunfo de la batalla de Ñaembé, discutida. Yo no puedo decir si realmente se batió, va y viene, pero que Roca estuvo en la batalla y que decide la batalla con las armas nacionales y con las armas modernas que trajo contra Ricardo López Jordán, que invadía la provincia. Estábamos en plena guerra con el Paraguay, ¿eh? Los ejércitos correntinos, en vez de estar peleando la guerra del Paraguay, estaban peleando en Corrientes entre sí. O sea, correntinos también venían con Ricardo López Jordán. Vamos a aclarar. Porque habían destituido al gobernador Evaristo López. Evaristo López era gente de José Hernández. Y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que más le asombra a Sarmiento? Y escribe, dice: al día siguiente de la batalla que dio el coronel Roca, hoy general y ministro, va y viene tuvo la insolencia de dar grados sobre el campo de batalla. Al recibir el parte redactado como si fuera el de Austerlitz y llamando al doctor Justo Decán de su excelencia correntina para atenuar aquellas fanfarronadas de mal gusto y ocultar lo de los grados militares, el presidente se encontró con que el edecán conductor de la Grata Nueva había dado el parte al diario La Nación, que era de Mitre, que era contrario a Sarmiento, antes que el gobierno lo publicase, de manera de no poder enderezar nada. Endilgóle además al infatuado guerrero dos desvergüenzas al presidente
que le había disimulado la primera, y que el ministro Tejedor, presente como encargado de la guerra, viendo la impresión que le causó la segunda al presidente, intervino para que no lo pusiese a la puerta. Era, a más de Ero de Ñaembé, diputado de oposición. En este libro, que para que todo el mundo lo sepa, pertenece a las obras completas de Sarmiento, es el tomo 32 de la edición de la Universidad Nacional de La Matanza. Práctica Constitucional, segundo volumen, Domingo Faustino Sarmiento. La mitad del libro le dedica a Corrientes. ¿A quién no le puede ver Sarmiento? No le puede ver a los Pampín, no le puede ver a los Ascona. Ascona le dice de todo. Ascona, resulta que Ascona se rebela contra el gobierno nacional. Ascona dice, no, yo no digo, ese gobierno nacional. Y hasta que después se entrega preso. La pensión Ascona. Por eso es que le odian los liberales a Sarmiento. Sarmiento era autonomista, que quede claro. Entonces, toda la cúpula liberal que estaba acá en Corrientes, cuando Sarmiento creó escuelas primarias, escuelas normales, escuelas industriales, escuelas preescolares, Observatorio Nacional de Córdoba, escuela militar, escuela naval, compró armas para armar el ejército y defender el territorio de la Patagonia. Señores, fue Sarmiento el que salvó la Patagonia armando el ejército nacional con los famosos cañones Krupp y los fusiles Mauser. Fue la presidencia de Sarmiento. Fue Sarmiento quien puso la ley común para todos los argentinos, el Código Civil argentino, una sola ley para todos los argentinos. No una ley para la ley para los pobres, la ley para los ricos, la ley para los curas, la ley para los militares. No, señores, una sola ley. Todos somos iguales ante la ley. Artículo 16 de la Constitución Nacional. Y tenemos que ser tratados de manera igual. Igualdad de trato. Bueno, la lectura de estos textos de Sarmiento nos dicen por qué se construyó un ideario psicológico-social dentro de Corrientes. No, Sarmiento se quiso acá. ¿Qué Sarmiento se quiso acá? Acá directamente. Sarmiento nos dice, los correntinos son de terror, se pelean entre ellos, no sabemos cómo frenarlos. Sí, estoy viendo varios títulos. El gobernador Derqui, solución constitucional. Extrañas cosas en Corrientes. Declaración del diputado Mitre. Bueno, todo lo que queremos encontrar, los guaranizantes, traducido del guaraní para la nación. Bueno, lo que usted quiera encontrar para justificar el motivo por el cual a Sarmiento no se le quieren Corrientes, está ahí. Está acá. O sea, la respuesta está acá, pero tienen que leer la respuesta completita para que vean cómo Sarmiento trataba de evitar que los correntinos nos matemos entre nosotros. Y decía, esa heroica tierra correntina, cuna de libertades, luchó por la Constitución, y resulta que los comandantes manejan la política, manejan las elecciones, ponen gobernadores. Por ejemplo, Pampín, estando en el gobierno del doctor Derqui, Manuel Derqui, elegido como corresponde, claro, no era del mismo signo. Entonces Derqui, hay que derrocarlo. Se reúnen en un teatrillo, dice Sarmiento. En un teatrillo, era el Teatro Vera. Se reúnen ahí, hacen toda una confabulación y lo eligen ¿a quién? A Pampín, gobernador Pampín. Y acá viene la anécdota de Sarmiento cuando pasaba con el buque presidencial rumbo a Asunción de visita al Paraguay. Y Pampín, gobernador de Corrientes, lleva a todos los alumnos de la escuela. Todos los alumnos en la punta de San Sebastián. Ahí están, todos. Y pasa el buque del presidente y los alumnos le hacen pito catalán.
a Sarmiento, se burlan del presidente. Porque acá en Corrientes somos característicos, somos especiales los correntinos. Nadie entiende que somos los correntinos en realidad. Y Sarmiento, con ese gracejo que lo caracterizaba, qué extraño, dice. En todas las partes del mundo, las campanas dicen pam, 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 pam. Y acá dicen pam, pin, pam, pin. Así que estamos entonces ante una descripción tan real de los golpes de Estado correntino, de las batallas entre los correntinos, de las matanzas entre los correntinos, de los comités que detenían al gobernador, le echaban al ministro, le ponían a este, nombraban los jueces, le echaban a todos los jueces. O sea que ya viene de larga data. Le viene de larga data, pero este libro es el secreto de aquel que quiera estudiar por qué los correntinos nos enseñaron a no rendirle homenaje a un gigante de la política argentina, a un gigante de la educación argentina, a un constructor de la República Argentina. Nos vamos a ir rápidamente al corte, no se pierda la segunda parte, ya venimos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedid ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos, señoras y señores, con este tema apasionante. Domingo Faustino Sarmiento. Continuamos con el doctor Dardo Ramírez Bracci. Algunas referencias del bloque anterior. Domingo Faustino Sarmiento tiene una larga producción periodística, sobre todo en la década del 70, del 80, en donde se aboca a Corrientes, porque Corrientes tenía una intensidad política muy fuerte. Debemos recordar que después de terminada la Guerra del Paraguay, 1870, toda la década del 70 y del 80, la vida institucional de los partidos políticos en nuestra provincia alcanzó ribetes muy violentos, en donde los partidos disputaban a través no solamente de la elección formal, sino a través de movimientos militares, de revoluciones, de campos de batallas, de cómo obtener el poder político. Sarmiento, que era un defensor del orden, de la ley, desde luego que no estaba de acuerdo con estas metodologías. Por esa razón es que
se mencionaba en el bloque anterior de que Corrientes era como un desprecio de esta violencia por parte de Sarmiento. Pero Sarmiento, decíamos en un determinado momento, fue juntamente con Alberdi los mayores referentes para la construcción doctrinaria e intelectual de la Argentina. Volcó a través de sus libros, de sus artículos, de sus publicaciones, el rumbo que debía tener la Argentina en comparación con otros países del mundo. De la misma manera, así como Alberdi lo hizo en su libro Bases y Punto de Partida para la Organización de la República Argentina, Sarmiento lo va a hacer en una serie de libros, y va a haber uno muy particular que, como bien lo dijo el doctor Galeana en el bloque anterior, después de la Constitución de 1853, a los pocos meses va a escribir de un libro fuertemente vinculado al derecho y al derecho constitucional, que va a ser una crítica a la Constitución de 1853. Sarmiento, sin ser abogado, porque hemos afirmado en otras oportunidades que Sarmiento ha sido un autodidacta, ha sido maestro y ha alcanzado toda su formación intelectual, no académica, sino por su propia voluntad. A conocedores de idiomas extranjeros, traductor de textos, innovador y pensador dentro de la descripción de la prosa descriptiva, dentro del derecho constitucional, dentro de la ciencia política. Y sin ser abogado va a comenzar a hacer una de las críticas más profundas y fuertes de la Constitución del 53. Y ahí van a entrar en disputa con el propio Juan Bautista Alberdi. Ambos, estando en aquel momento en Chile, Sarmiento estaba radicado en Santiago de Chile, la capital, y que fue un hombre de la vida pública e intelectual de Santiago de mucha importancia. Escribió en el Mercurio, el periódico El Mercurio de Santiago, y Alberdi escribía y actuaba con su vida profesional de abogado en Valparaíso. Ambos en Chile comenzaron a tener una amplia disputa intelectual. La primera disputa va a ser a través de la figura de el propio Urquiza. Alberdi, gran defensor de Urquiza, y Sarmiento cuestionaba a Urquiza por su personalidad, veía, si bien lo reconocía como aquel hombre gestor de la Constitución del 53, pero alertaba que su personalidad de caudillesco podía dar lugar a un futuro Rosas, como él decía. Estas disputas con Alberdi van a ser muy provechosas. Alberdi escribirá, va a haber una carta conocida como la Carta de Yungay, en donde Sarmiento va a hablar no muy bien de Urquiza, le va a responder a Alberdi. Después va a haber una gran disputa intelectual entre las cartas quillotanas de Alberdi con las 101 cartas de Sarmiento. Va a haber un gran intercambio epistolar, pero epistolar que no solamente va a ser solamente de discusiones, sino de crecimiento doctrinario y de lo que iba a ser en el futuro la vida política, institucional y constitucional de la Argentina. Va a haber un tema fundamental también de gran discusión después de la Constitución del 53, que va a ser el problemático y discutidísimo artículo 6 de la Constitución Nacional referido a la intervención federal. Alberdi, propulsor de la intervención federal, va a generar esta institución y va a crear esta figura muy particular en donde va a estar fundamentado, porque Alberdi decía, indefectiblemente para poder cumplir con la Constitución y el orden necesitamos un poder ejecutivo fuerte. Y hay que darle las herramientas y las instrucciones para que este Poder Ejecutivo Nacional pueda poner orden en las provincias. Y el resorte que vio como alternativa Alberdi fue la intervención federal. Y en la Constitución del 53, esta intervención federal tenía ciertas condiciones que se tenían que dar para que
esta se produzca. Y en la interpretación de ese artículo 6º va a estar la disputa entre Sarmiento y Alberdi. ¿Por qué? Porque el artículo 6º decía que el gobierno nacional podía intervenir a las provincias previa requisitoria del gobernador y de las legislaturas provinciales. Si no había esa requisitoria, no se podía intervenir, decía Sarmiento. Después, en forma supletoria, podía intervenir cuando la sedición o el caos era total. En cambio, Alberdi decía no, se podía dar con la intervención a través de la iniciativa o la solicitud de las autoridades locales o a través de la propuesta de oficio por parte del gobierno nacional. Estas dos discusiones van a ser muy fuertes. ¿Y qué buscaba el propio Sarmiento? Decía que tal como está la intervención federal es una institución que afecta directamente al federalismo argentino. No vamos a encontrar en otro lugar que existe una institución de esta característica. No va a haber en Estados Unidos. No lo va a establecer la Constitución norteamericana, que son los gestores de esta construcción federal. Ellos tendrán otros mecanismos para controlar los sistemas republicanos o la salud del sistema republicano en los estados norteamericanos. En cambio nosotros, decía Sarmiento, ideamos esta cuestión intervencionista hacia los gobiernos de las provincias para gestar así una hegemonía, y no había un límite por el cual el Estado Nacional podía hacer uso política de esta figura constitucional del artículo 6 de la Constitución. Lo que, antes de pasar a Quito, lo que se observa, que observo yo como primer alumno acá de estas clases magistrales de historia, es la necesidad que había en ese momento en la República por parte de estos hombres de una organización nacional, de la Constitución nacional, porque indudablemente que la anarquía estaba a la orden del día. Sí, entonces era, y la gente andaba armada y todo ese tipo de cosas. Entonces había como que regular el funcionamiento de la sociedad, del Estado, para que hubiera límites. Hoy se da la paradoja, ya te paso la palabra Quito, de que estamos viviendo en un Estado y que la gente no quiere tampoco respetar las leyes. O sea, contrariamente a estos hombres que formaron el Estado, que pusieron normas para cumplir con derechos y obligaciones, hoy presenciamos, por ejemplo, se está viviendo la toma de colegios porque los alumnos no quieren que se implemente una determinada cosa, el corte de una ruta porque no están de acuerdo con tal cosa. Vivimos, hay barrios de distintas ciudades que no quieren acatar la normativa para la construcción o lo que fuere. O sea, de repente nos encontramos hoy con un Estado que estos hombres que vemos que veían el futuro con crecimiento, mirar hacia adelante, hoy tenemos que ver con tristeza muchas veces situaciones que nos llevan, parece, al atraso, ¿no? Por eso Sarmiento tiene una vigencia increíble, tiene una actualidad casi como si lo que fue escrito hace más de un siglo, de 120 años, 150 años, tiene plena vigencia, porque el problema es el no respeto a la ley, el no orden y que cada uno quiera hacer lo que quiera. Este libro justamente habla de las intervenciones a Corrientes, las intervenciones a Mendoza, San Juan, y habla de ese desorden y del artículo 6º de la Constitución. Corrientes fue la provincia más intervenida. Corrientes es la provincia más intervenida de todo el país. ¿Qué dejó Sarmiento? Dejó la obra de una maestra norteamericana en otros años y climas distantes. Jenny Elisa Howard escribe sobre Corrientes. Y hablando de lo que estamos hablando, me voy a permitir la lectura porque está muy bien. El texto es necesario. Por supuesto, las norteamericanas tuvieron también su experiencia. Estamos hablando de Corrientes, en levantamientos armados, reflejo de la agitada vida política de la provincia. Cuando en 1885 el gobernador Manuel Derqui y el vicegobernador Joaquín Bedoya fueron apresados por el coronel rebelde José Toledo, que les exigió la renuncia, hubo una rápida intervención de las fuerzas federales al mando del general Juan Ayala, que puso fin a la aventura golpista y restableció a los mandatarios en sus cargos. Jenny Howard describe la reacción de las maestras norteamericanas. Habla Jenny Howard.
Una mañana temprano se quedaron en cama por pensar que se protegían mejor de las balas que, disparadas por los combatientes en la calle, silbaban fuera de sus ventanas. Días hubo sin clase, durante los cuales permanecieron encerradas con la puerta trancada y a oscuras, ya que la ciudad estaba sin defensa. Salvo unos pocos residentes extranjeros, al haberla abandonado, los argentinos físicamente aptos para retirarse al otro lado del río, se cruzaban el río Paraná. Una horda de individuos liberados de la cárcel había hecho causa común con los revolucionarios, que se hallaban a 6 millas de la ciudad, con intenciones de saquearla. Por la noche, en medio de la oscuridad y el silencio, con las ventanas y las puertas bien atrancadas, las maestras escucharon de pronto, con ansiedad, un pasar de jinetes, un resonar de espuelas y un tintinear de armas. Qué alivio experimentaron cuando, con las primeras luces de la mañana, supieron que había arribado desde Buenos Aires una unidad del ejército para proteger la ciudad y restablecer al gobernador tomado prisionero. Esto es una descripción cabal de lo que es Corrientes, de esa época. Es la descripción cabal de la desobediencia a la ley. Es la descripción cabal de lo que vivimos en la Argentina. Es la descripción cabal de que a poca gente le interesa la aplicación de la ley. Los jueces, que son los custodios, últimos refugios de las libertades, de las garantías constitucionales, como bien decís vos, son los menos aplicados en realizar el cumplimiento de la ley y el fin de la justicia. Sin el cumplimiento de la ley, sin que el hombre se arrodille respetando la ley, que es el único orden normativo que debemos respetar para vivir en paz, para que cada uno pueda gozar del privilegio de sus derechos y cumplir con el privilegio de sus obligaciones, para que la democracia se nutra de mejores intenciones, de mejores voluntades, para que haya equilibrio entre las funciones de gobierno, para que se enaltezca el Congreso, la legislatura provincial, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional en general, para que haya progreso, para que los planes de progreso del Gobierno Nacional y provincial y municipal se realicen sin estos enfrentamientos de bastardeo, de humillación, de ofensas. El único camino que tenemos es la educación y el respeto. Cuando podamos reunirnos alrededor de una mesa y sentarnos alrededor de ella y podamos hablar tirando ideas, tirando matrices de ideas al aire para que alguna de ellas prenda en favor de todos, porque aun cuando pensemos diferente, aun cuando tengamos dioses diferentes, aun cuando tengamos costumbres diferentes, es preciso que nos pongamos de acuerdo. Es preciso que tiremos juntos del carro de la República para que ésta crezca. Es preciso que nosotros nos protejamos, pero cumpliendo la ley. Cuando un juez se aparta de la ley, cuando dicta una sentencia arbitraria, cuando esa ley se vio violada de manera artera y bochornosa que avergüenza el espíritu de un ser humano, estamos en presencia del horror, de la anarquía y de la arbitrariedad. El ciudadano común debe respetar la ley desde el principio, desde la calle. Las veredas de nuestra ciudad son un desastre. El caos del tránsito es un desastre. Sí. Nuestra justicia peca de lastimosa. Entonces, esto no ofende a ningún juez serio, porque cada juez sabe que sus sentencias son serias cuando cumplió con la ley. Pero hay otros que no le inmutan, hay otros que no le afecta la no aplicación de la ley, se sienten orgullosos de haber pecado violando la ley. Estas maestras norteamericanas que sembraron tanta educación en el nordeste argentino, en todo el nordeste argentino, los frutos de estas maestras norteamericanas civilizaron Formosa, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, etc. Estas maestras norteamericanas. Yo quiero hacer una acotación, Quito, sí, al comentario que acabas de hacer. También, Dardo, te puedes sumar a la charla, por supuesto. Hay algo que es fundamental. A veces ese juez, sí,
que no está conforme a derecho, el Estado, que está conformado por esos tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, no ejerce tampoco desde el Estado el poder de policía que tiene sobre ese juez. Exacto. Entonces, la persona más humilde, la persona que menos recursos tiene o que menos oportunidades tuvo en su vida, ve que de repente, si en el mismo Estado no le hace cumplir al magistrado, que vemos muchas veces que el ladrón de gallina es sancionado severamente, sí, y los ladrones de guantes blancos pasan y nadie los mira, digamos. Parece como que los gobiernos tienen la justicia para que no le juzguen a ellos, digamos, a los gobiernos. Eso ve el pueblo abajo y se plantea y dice, ¿por qué si esto tienen la justicia acomodada y tienen a su paladar, por qué tengo que cumplir yo de repente la ley? Y ahí es donde aparece para mí estas situaciones anárquicas que hemos sido testigos y que somos testigos porque todavía existen en el país territorios que no pueden ser allanados, colegios que son tomados por los alumnos por una reforma educativa. Vivimos situaciones que realmente uno tendría que decir, tenemos todo para ser felices en la República Argentina, y parece que estamos buscándole la quinta pata al gato, no sé. Nosotros, los argentinos, decía Vanossi, ya un gran constitucionalista argentino, padecemos de la anomia legal. No cumplimos con las leyes. No cumplimos con las leyes porque de alguna manera se entiende como una picardía violar la ley. Lo vemos en la justicia nacional, lo vemos en la justicia provincial y vemos los abusos. Vemos los privilegiados de un lado y vemos los no privilegiados del otro. ¿Y qué siente el hombre común? El hombre común siente que no le interesa ir a defenderse en la justicia porque sabe que no tiene posibilidades. Y siente vergüenza. Y siente orfandad. Entonces le importa nada el cumplimiento de la ley. Cuando puede evadirla, la va a evadir. Porque el ejemplo viene de arriba hacia abajo. El poder de policía, tomemos un ejemplo concreto. El Colegio de Abogados de la ciudad de Corrientes, de la primera circunscripción, hace más de 10 años que no tiene elecciones. No hay una sola autoridad que diga que el Colegio Público de Corrientes tiene que tener elecciones democráticas para elegir sus autoridades. No hay. Entonces, vivimos en una gran algazara carnavalesca, lamentablemente. Dardo. Yo creo que no es un problema nuevo, es un problema que tiene su tiempo, en donde se agigantó últimamente esta cuestión, esta anomia hacia la ley, el no cumplimiento hacia la ley, el desprecio hacia la ley, porque también los órganos republicanos institucionales del Estado que deben bregar para que esa ley se cumpla, no actúan. No actúan, por supuesto. Cualquiera puede cortar una calle, cualquiera puede tener actitudes contra una persona, donde el Estado no actúa en protección de los derechos individuales, donde los derechos, todos tenemos derechos a reclamar, todos tenemos derecho a generar una reivindicación y una protección de lo que creemos nuestro, pero en esa reivindicación yo no puedo afectar al derecho de los demás. Del otro, claro. Yo no puedo afectar, tiene sus propios no derechos. puedo legitimar la defensa de mi derecho en afectar al derecho del tercero. Eso se perdió desde hace mucho tiempo. Entonces yo, al construir una idea de que sí, yo tengo el derecho de reclamar por lo que creo conveniente, corto una calle porque corto una ruta y genero todo un caos afectando a un tercero. ¿Por qué? Porque realmente estoy sobreponiendo mi derecho sobre el de los demás. Y creo que mi derecho es el único genuino, el único que me importa. Sí, pues. ¿Y cómo único que importa para él. ¿Cómo llegamos a esa virtualidad de la ley, de la concepción del principio del derecho? Porque no existe un órgano que haga cumplir la norma. Al no existir ese Estado con autoridad
Pero el Estado, para tener autoridad, como dice el doctor Galeana, el Estado tiene que hacer las cosas bien. Los funcionarios deben tener una reserva moral, una reserva virtuosa, republicana, para poder aplicar. Entonces, hay una falencia del Estado en hacer cumplir la ley que se agiganta con la anomia de la ciudadanía del no respeto a la ley. No son todos los jueces, no son todos los magistrados, no son todos los funcionarios públicos. Este comentario está dirigido a esos otros, digamos, a los que les resulta más cómodo mirar para otro lado. Así lo entendemos a Sarmiento, ¿no es cierto? Sarmiento, la desesperación de Sarmiento. Sarmiento, la problemática de Sarmiento en el siglo XIX y el enojo sarmientino era esto. Claro. El no cumplimiento de la ley. Si hoy viviese Sarmiento, diría absolutamente lo mismo contra aquellos que están en contra del orden. Por eso no se lo entiende a Sarmiento, o se lo habla desde la polémica, o desde que un hombre que a través de su ofuscación generaba. Actuarlo con la agresión que estudiarlo. Esa es la realidad. Bueno, yo creo que tienen que mirar el reloj los dos, ¿no? Bueno, pero no se ponga nervioso. Una pregunta ya que me habla del reloj. Dice la maestra estadounidense que tuvo una rápida respuesta del gobierno de Buenos Aires. Sí, señor. ¿Cuánto tardaron en llegar las tropas? Porque en esa época... En esa época era 48 horas, 3 días aproximadamente, porque venían en barco. Desembarcaban. Además, en aquel momento había una legación militar en el territorio nacional que estaba en resistencia. En el Chaco había un batallón, entonces cualquier cosa se cruzaba. O de Misiones. Perfecto. En esa época. También estaban en Misiones ya. Está bien. Urgido por el tiempo, porque la televisión es así, y recordado por el doctor Galeana, nosotros, gracias Dardo, como por siempre, favor. Gracias Quito. Por favor, nosotros nos encontramos en 7 días en este mismo canal con un nuevo tema. Muchas gracias por acompañarnos.